Hola, somos la familia Vallejena y el día de hoy queremos presentarles el proyecto de difusión cultural. Esta es tan solo una muestra de lo maravilloso que fue en vida de vida del escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza en su poemario Lockout. Vallejo es sin duda un referente de la literatura mundial y quizás el representante de la literatura peruana. César Vallejo nos demuestra que mediante la poesía podemos inspirar a futuras generaciones en búsqueda de un mejor futuro donde primen los derechos humanos. Para ello, es necesario conocer su vida y qué es lo que lo motiva a este gran autor para poder destacar sus obras. Acompáñenlo. Hoy hablaremos sobre la infancia y adolescencia de César Vallejo, el poeta peruano. Al respecto, López y Aliaga nos mencionan que César Vallejo nació en el departamento de La Libertad, en la ciudad de Santiago de Chuco, en el año 1892, lugar en el cual el poeta pasó toda su infancia. López y Aliaga sostienen en el año 1913 se fue a Trujillo para estudiar la carrera de medicina, ya que debido a su economía baja no pudo ingresar a la universidad. En el año 1915 se graduó de su bachiller con la tesis El romanticismo de la poesía castellana. 2 años después, en el año 1917, César Vallejo viaja a Lima para continuar con sus estudios universitarios, en donde tiene contacto con Abraham Valdelomar, José Mariátegui, entre otros. Años más tarde, en 1919, publica la obra Los Heraldos Negros. Luego, en 1920, regresa a Trujillo, donde es detenido y llevado a prisión por un malentendido relacionado con las luchas sindicales de los obreros cañeros. Este proceso judicial nunca se cierra, pero es puesto en libertad condicional. Después de mucho esfuerzo, dedicación y amor a la literatura, en el año 2021 fue el ganador del premio en el certamen literario organizado por la Sociedad Cultural Entre Neus. Ganó este premio con el cuento de Más allá a la vida y a la muerte. Esto permitió que Vallejo editara su libro Trilce, en el cual fue publicado en 1922. Habiendo pasado el poeta César Vallejo la vida de sufriendo en nuestro país, decide emigrar a París y a otros países europeos como España, Italia y Rusia. Ahí conoce a su esposa Georgette. Posteriormente, por motivos políticos, abandonó París, solicitando refugio en tierras españolas, teniendo a su vez dificultades económicas. Vallejo puso sus últimos días en París. Falleció el 15 de abril en 1938, luego de una larga agonía sufriendo una enfermedad desconocida, pero posiblemente también debilitado físico y mentalmente por las angustias del curso que llevaba en la Guerra Civil Española. Acerca del poemario Lockout. El poemario Lockout es un poemario escrito por el gran escritor peruano César Vallejo Mendoza en 1930. El poema refleja la protesta de los trabajadores ante el cierre de la fábrica donde trabajaban. Vallejo quería hacer una obra en que se pueda expresar, donde quería que sea con su esquemático psicológico. También quería unos personajes que sean injustos, codiciosos. Un ejemplo serían las huelgas contra las minas que hay en algunas regiones del Perú que afectan contra la salud de los que viven cerca. Deberíamos ser más conscientes a la hora de poner una fábrica, que sea en un lugar alejado de la ciudad, o si no, de lo contrario, afectarían a las personas que viven cerca. Solidaridad en la obra de Vallejo. César Vallejo en alguno de sus poemas destaca la solidaridad como un valor universal que debe salvar a la humanidad. Según Guaman, la solidaridad humana se evidencia en muchos de sus versos de César Vallejo, pues él defiende este valor e invoca dejar de lado el individualismo. Emprendimiento cultural. El emprendedor cultural es alguien que utiliza su creatividad para nuevos proyectos creativos e innovadores en el ámbito cultural o en el empresarial. Según Velázquez Puerta, implica encontrar con muchas cifras económicas sobre la cultura, programas estatales, privados de apoyo a emprendimientos y términos que hasta hace poco estaban alejados de la gestión cultural como cadena de valor e idea de negocio. Hoy les voy a explicar sobre la importancia del videoteatro. El videoteatro es la filmación de escenas dramáticas a través de personajes
con el fin de guardar y reproducir las representaciones teatrales. En ese sentido, Guillaume indica que el videoteatro permite la inclusión de un espectáculo en el espacio digital. En la actualidad, con la llegada de la pandemia, fue una de las estrategias muy favorables. Entonces se puede resaltar que es un complemento eficaz para la nueva educación virtual. Hoy les voy a explicar sobre la ideología bayesiana. El lockout se refiere a solo un grupo social, dado mientras que en la psicología habla sobre la ideología de un grupo. Además, en la época de Vallejo, que se escribe lockout, corresponde a su mayor compromiso con el socialismo soviético, con la ideología marxista-leninista, en su vertiente estalinista. Vallejo quería hacer una obra para que se pueda expresar, donde quiera que sea, con su temático psicológico. También quería unos personajes que sean injustos y codiciosos. Según Fondo Editorial UCH, Lockout como obra de arte es más que nada un relato de la victoria proletaria obtenida por la Unión de los Trabajadores por su fe revolucionaria. Vamos, ¿cuántas veces les he dicho que van a cerrar? Me miran y se quedan en una pieza como mulas. Tenemos que movilizarnos, ir a hablar al director, al patrón o intentar hacer algo. Primero, debemos saber qué hay de cierto en todo esto. ¿Quién ha dicho que se va a cerrar la fábrica? Pero todo el mundo lo sabe. Fue Víctor el primero que lo dijo. Por supuesto que sí, es el mismo director que se lo había dicho al vigilante. Eso no es posible. El vigilante no es... ¿Van a callarse? ¿Quién ha dicho que va a cerrar? ¿Cómo se han enterado? ¿Lo saben ustedes? Pero cállense. ¿Puedo hablar sí o no? Muchachos, van a cerrar, entiendan. De un momento a otro, yo sé también que el mismo director, quien ha alertado al vigilante. ¿Comprenden eso? No queda otra salida que ponernos manos a la obra. Para impedirlo, hay que movilizarnos al sindicato a hablar con el ministro. ¿Ir a hablar con el ministro? ¿Oyen eso? ¿Sabe usted cómo reacciona el ministro cuando alguien pretende hablarle? Con un tiro, con un fusil en las nalgas. ¿Recuerdan en el norte con el asunto de textiles y mineros? Cállate. ¿Qué es lo que pretendes? Tú dices estupideces sin el más mínimo respeto. Y el gobierno, por supuesto, hace tiempo que los patrones nos hubieran echado fuera con todo y ello. Es verdad. Si se espera de ese lado, mejor esperemos sentados. Está bien lo que han dicho. Es cierto. Pues claro, ¿de dónde ustedes creen que están de acuerdo con ¿De su dónde ministro? creen que están de acuerdo con su ministro? Claramente hay crisis, se agrava y se extiende cada vez más. En todos los lugares se hablan de miles de desocupados. Aquí no, o mejor allá, o aquí tal vez. Diga usted, ¿a dónde lo pongamos? Me parece que sí. Mejor lo ponemos al fondo del taller. Eso es terrible, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay, vigilante? ¿Qué novedades tienes? ¿Tienen novedades? Ya está, cierren la fábrica. Lot out. Compañeros, cierren. ¡Vivan los obreros metalúrgicos! ¡Que vivan! ¡Que hablen los delegados del comité de huelga! Con firmeza, camarada. ¡Viva Dufles y Bravo! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva los compañeros de huelga! ¡Viva los compañeros de huelga! Esta noche se logró el acuerdo. A las 3 de la mañana estuvimos en el Ministerio de Trabajo, donde los delegados nos reunimos inmediatamente, pero fue a las 4 que pudimos obtener el desenlace de nuestra reivindicación. Es decir, pues el resultado completo de las dos frentes del legítimo, el lockout y la rebaja de los salarios. Ustedes ya lo saben, los fabricantes no cierran y los salarios no bajan. Vivan nuestros delegados, vivan el trabajo útil, viva la solidaridad proletaria. Es un desenlace final de un largo conflicto social y un drama atroz homicida que nos enlutan y enluta el país entero. Este conflicto parecía incluso poder prolongarse, a agravarse más. Culminó en el momento en que nuestras fuerzas iban a esculpir bajo el peso del hambre y la miseria. Los patrones que estaban
apoyados por el gobierno, podían continuar escarbando. Cachiporros, prisión, balas, opinión pública, capital, todo esto a su lado por nosotros los trabajadores sin recursos y desarmados. ¿Qué tenemos y qué nos queda? Sin embargo, camaradas, si nosotros tenemos un arma terrible, un arma con el cual nadie puede hacer nada, la solidaridad de los obreros y la unión de todos los proletarios. Sí, por supuesto, la ayuda mutua, la fraternidad obrera, la verdadera unión de todos los trabajadores, de todos los proletarios. Sí, por supuesto, la ayuda mutua a la fraternidad obrera, la verdadera unión de todos los trabajadores, de todos los proletarios.